Buena gente, ¿cómo estamos? Hoy un poco fónico, pero bueno, haciendo otro videito. Aquí estamos con un Renault Megane, motor 2.0, 8 válvulas. Este es de los primeros Megane, el que viene con farol de vidrio. O sea que estamos hablando de un auto del año 95 al 99. Vino esta versión con este motor. Y bueno, ¿con qué nos encontramos? Le colocamos el escáner porque el cliente se quejaba que el auto arrancaba en frío y se apagaba, y en caliente quedaba acelerado. Entonces le colocamos, lo primero que hacemos es entrarlo, revisarlo, le colocamos el escáner, y al colocar el escáner nos indica que está el sensor de temperatura, nos indica que tiene problemas el sensor de temperatura, o sea, cortocircuito positivo. Entonces, de acuerdo a esto, vamos al sensor, o sea, seguimos mirando las variables del monitor de datos del escáner, y el detalle que nos encontramos es que, aparte de tener el sensor indicándonos que tiene problema, nos encontramos con que la posición de la mariposa que va aquí está muy abierta. ¿Cómo se comprueba eso? Si el auto, la admisión está correctamente bien. Aquí abajo, aquí como se ve, este chupón es de la entrada del actuador de ralentí. Como se ve aquí, este es el actuador de ralentí. Algunos lo llaman motor paso a paso, pero este no es motor paso a paso, es actuador de ralentí. Bien, en este caso la entrada del actuador de ralentí viene por aquí. Esto se junta con el caño de admisión. Aquí está el orificio y viene a través de del filtro de aire que está aquí. Uno, en un vehículo normal, esto lo tiene que tapar, cerrar aquí, ponerlo con la mano, y el vehículo se tiene que apagar. ¿Qué significa? Que la mariposa de por sí, a ver si me encuentro ahí abajo, la mariposa, ahí la enfoco mejor, la mariposa de por sí tiene que estar semicerrada prácticamente, y el aire no debe ser suficiente para mantenerlo en ralentí. Por lo tanto, el actuador puede regular todas las marchas en ralentí necesarias en todas las etapas de frío a calor. ¿Qué significa? Que si yo tapaba el agujero aquí, este chupador, y el motor seguía acelerado, es porque esa mariposa está demasiado abierta. Obviamente descontando que el vehículo tenga una entrada, una filtración en la admisión, cosa que aquí no sucedía. El vehículo, la admisión está perfectamente bien colocada y no tiene pérdidas de aire. Por lo tanto, aquí lo que tiene que pasar es que si yo con el motor en marcha tapo esta entrada, el motor debería bajar de vuelta hasta el punto de apagarse. Bueno, una vez que compruebo que tapando aquí el motor seguía igual moderando, miro el valor del escáner y me indica un valor dentro del ralentí, pero bastante alto. ¿Qué quiere decir? Que a la mariposa la han abierto. Entonces ahí ya me generó una sospecha del problema que estaba teniendo este vehículo. O sea, tenemos el sensor de temperatura roto y tenemos el actuador y la mariposa del acelerador abierto. Uno dice, bueno, si está roto el sensor, se cambia el sensor de temperatura y asunto solucionado. Pero pues aquí no, el asunto venía un poco más. Significa que ya antes de cambiar el sensor de temperatura, primero quiero asegurarme qué es lo que estaba pasando. Entonces lo primero que hago es desmontar de ahí se aprecia, ese es el sensor de temperatura donde va colocado. Bueno, ¿qué hacemos? Desmonto el sensor de temperatura, que es el que tengo aquí en la mano. Como lo verán, es un sensor simple de 2 contactos. Este sensor de temperatura ambiente debe andar en unos 2K, 2K y medio de resistencia óhmica a la conductividad. Por lo tanto, con un tester mido la resistencia óhmica y me encuentro con que está abierto. O sea, el sensor no funciona
ni miente ni nada, simplemente está abierto. No hay conductividad ninguna. Entonces aquí ya esto me hizo sospechar porque el sensor estaba quemado y no mintiendo, porque muchas veces estos sensores lo que les sucede es que mienten el valor. Y bueno, y en este caso, aquí lo que sucedía es que el sensor estaba abierto directamente. Ya eso aquí me hizo abrir los ojos. Entonces, lo primero que hago, después de haber visto que tengo el sensor en cortocircuito abierto, tengo el acelerador abierto demasiado, indica que aquí había un problema de fondo en el cual no había sido solucionado. A lo cual mido los cables del sensor, que vienen, o sea, los dos vienen de la computadora, va a un pin de la computadora y el otro va a otro pin dentro de la computadora, pero deben estar sin señal, o sea, cuando uno desconecta el conector de la computadora y desconecta el sensor y mide los pins del enchufe, los enchufes deben dar abierto al sistema, o sea, no tienen que tener continuidad ninguna. Bueno, aquí cuando conecto el sensor, vamos a suponer, este es el sensor de admisión. Bueno, el de la temperatura es muy similar. Entonces, si yo, vamos a suponer que mido aquí, me tiene que dar abierto en uno y abierto en el otro con la computadora desconectada. Pero bueno, yo aquí me encontraba que uno de ellos tenía masa. Al tener masa, ahí estaba el problema. Estaba en cortocircuito o el cableado o la computadora por algún lugar. Entonces, no nos quedó otra que empezar a revisar todo el cableado, todo, hasta abajo inclusive, porque este cableado aquí se separa en dos. Una parte va a los sensores de arriba y la otra parte va a los sensores de abajo del motor. Entonces, buscar dónde estaba el cortocircuito. Y nos encontramos que en el filo de uno de los cables contra el chasis estaba tocando a masa. O sea, ¿a qué vamos? A que el sensor se había quemado por un problema de cortocircuito en el cableado, en el cual el escáner nos indicaba que había un sensor fallando mal, un sensor funcionando mal, y ese sensor estaba quemado. Pero ¿qué es lo que hubiésemos hecho si hubiésemos cambiado el sensor solamente? Cambiamos el sensor, lo ponemos nuevo y el vehículo vuelve a quemar el sensor. Entonces, previamente a observar cosas que no cerraban, como por ejemplo, por qué estaba abierto el cuerpo de la mariposa, eso hace que uno entre en modo precaución, y es aquí donde yo quiero resaltar. A la hora de diagnosticar un vehículo hay que mirar siempre los detalles, que son los que nos dan la posibilidad de entender o no cuál fue la avería. Aquí siempre lo importante, y esto lo digo por experiencia, es no solo cambiar la pieza que esté rota, sino entender por qué se rompió. Muchas veces se rompe por desgaste, pero a veces se rompe por algún mal funcionamiento de algún elemento. Bueno, en este caso, como seguramente en algún momento este auto fue revisado y no le encontraron el problema, no sabían por qué estaba quemado el sensor, o le hayan sustituido el sensor y siguió con el mismo problema, le abrieron la mariposa para poder regularlo en frío, para que pudiera, porque claro, me mentía el valor, ponía un valor fijo, entonces el auto no hacía todas las etapas de calentamiento del sistema, y por lógica el auto no se mantenía en frío moderando, y en caliente no regulaba las vueltas. Entonces aquí lo que supongo yo es que tocaron el cuerpo de la mariposa, lo abrieron y de esta manera dejaron el auto andando relativamente. Entonces ahora el cliente lo trajo porque lo quería dejar bien. Y bueno, nos encontramos con estos detalles, nos encontramos con el cortocircuito aquí abajo y lo resolvimos. Ya le sacamos la puesta a masa del sensor de temperatura, ahora el sensor de temperatura en el escáner me indica la temperatura del motor. Entonces lo que queda ahora es arreglar todo el cableado, volverlo a encintar, ponerle los corrugados que están ahí arriba y luego regular el cuerpo de mariposa, y cuando está regulado el cuerpo de mariposa, ahí volveremos a ponerlo en marcha y ver cómo quedó funcionando el motor. Así que bueno, ahora seguiremos más adelante.
Bien, gente, aquí estamos sacándole el cuerpo a mariposa. Ahí lo sacamos. Como verán, le pusieron silicona en vez de ponerle la junta o hacerle la junta nueva. Miren cómo lo dejaron. Así estaba puesto. Ahora lo vamos a arreglar bien, que quede funcionando correctamente. Lo vamos a arreglar bien. Y bueno, y vamos a mirar a ver el tornillo regulador. Bueno, este aquí, eso que se ve ahí, es el tornillito regulador que va aquí al lado. Y si ustedes observan, yo lo voy a apoyar aquí, voy a hacer zoom con la imagen, y si ustedes observan, ahí se nota donde estaba originalmente. Lo corrieron un par de vueltas hacia adelante para acelerarlo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es volverlo hacia atrás, hacia la marca original, que es donde debería quedar, y luego lo vamos a confirmar con el escáner a ver en qué posición queda. Pero ahí se ve clarito donde él estaba anteriormente y donde está ahora. Se nota clarito ahí la rosca limpia y la rosca sucia. Lo corrieron un par de vueltas hacia adelante y bueno, y ya vieron cómo dejaron en vez de ponerle junta le pusieron silicona. Así que bueno, ahora va a quedar, toca limpiar esta superficie, regular de vuelta a la mariposa, cambiar, ponerle una junta nueva y luego armar para probar.